Buenos días, Rubén. Imagino que Buenos ahora días. se suman ya los dos ponentes. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en este nuevo webinar, sobre todo porque es pleno mes de julio, con temporada alta, vacaciones, así que os agradecemos especialmente que hayáis hecho hueco para esta pildorita. Bueno, como sabéis, desde CAE venimos trabajando para mejorar la competitividad de las empresas y eso pasa por dirigir la gestión empresarial hacia la excelencia con especial atención a las personas. Por ello, durante este año estamos desarrollando con el apoyo del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, que nos acompaña Rubén Castro, su director, un programa que está vinculado a dos de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 3 de salud y bienestar y a la vez el número 5 de igualdad de género. El objetivo es fomentar los modelos de empresa saludable a nivel general y también el abordaje de la perspectiva de género de manera más específica, sobre todo porque en lo que concierne a salud laboral, los riesgos y los accidentes laborales afectan de manera diferente a mujeres y a hombres y por lo tanto eso se tiene que considerar de esa manera. A lo largo de los encuentros anteriores que hemos celebrado ya hemos podido abordar el marco normativo en relación con la integración de la perspectiva de género, hemos podido ver cómo integrar esa perspectiva de género en la evaluación de riesgos psicosocial y ergonómica. Hemos hablado del absentismo laboral, del papel que juegan los servicios de prevención y hoy ponemos el foco en el papel de los mandos intermedios a la hora de transmitir esa cultura de prevención. De nuevo contamos para esto con el grupo GESEME, que ha sido una de las entidades que han colaborado especialmente en este proyecto y son colaboradores de CAE en el desarrollo de proyectos de prevención. Os agradeceré que silenciéis los micrófonos para evitar interferencias. Como os decía, nos acompaña el director del IBASAL, Rubén Castro. Después de la intervención que hará Rubén, contamos con dos ponentes por parte de GESEME. En esta ocasión, Nacho Galeano, que es el director del área de salud mental de GESEME. Y él va a hacer una primera intervención centrada en el coaching como herramienta de cambio y de autoconocimiento. Y en segundo lugar, Mabel Ruiz, que es responsable de Bienestar Psicosocial de GESEME, se centrará en la promoción de la perspectiva de género como estrategia empresarial. Después habrá un segundo bloque donde ellos, entre ambos, abordarán también las competencias relacionales. Y al final nos reservamos un espacio para coloquio con todos vosotros. Nos encantaría que utilicéis el chat para trasladar vuestras consultas, compartir vuestras experiencias y si también lo deseáis, al final podéis abrir el micrófono e intervenir directamente. Os decía al principio que sería importante que mantengáis la cámara desactivada porque estamos grabando la sesión y para que a lo largo del webinar únicamente veamos en pantalla a los ponentes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Por mi parte, nada más, os voy a dejar con Rubén Castro. Rubén, como siempre, te digo muchísimas gracias, no solo por el apoyo que das a CAEP con el desarrollo de estos proyectos, sino también por tu participación directa en estos webinars. Cuando quieras, Rubén. Muchas gracias, Mavia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me sumo al agradecimiento de Mavia, que en plena temporada alta de total actividad en nuestras islas, pues tengamos la suerte de poder contar con todos en esta webinar. Por supuesto, gracias a CAE, porque yo digo que siempre la colaboración es recíproca, ¿no? Nosotros intentamos tender la mano, pero CAE también siempre nos tiende la mano a nosotros, así que, agradecimiento a CAE y en particular a ti, Mavia, por esa forma de trabajar que tenemos entre el IBASAL y CAEP y por supuesto a GESEME, tanto a Nacho como a Isabel por ofrecer también todo su conocimiento, su tiempo y su experiencia con nosotros en el día de hoy. Yo voy a ser muy breve. Es cierto que ya llevamos varias sesiones, varias webinars tratando o abordando la necesidad de integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Y yo creo que hoy se pone la diana, si me permitís la expresión, en un grupo de personas clave dentro de una organización, ¿no? Dentro de las empresas, que son esos mandos intermedios, que son esas personas que realmente son quienes tienen que transmitir
en el día a día esos valores, esos ideales de las organizaciones empresariales a cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras, para que esos propios trabajadores y trabajadoras se sientan también identificados con esos objetivos y con esos compromisos tanto éticos, sociales y morales que puedan tener las organizaciones empresariales. Pero cuando gestionamos personas, y en este caso los mandos intermedios, que en ocasiones suelen ser personas que han promocionado dentro de la propia empresa, pues necesitamos formación, necesitamos competencias, necesitamos capacitarnos para gestionar a personas, porque si no, pues bueno, podemos caer en determinadas actitudes, en determinadas formas de trabajo, de organizar el trabajo, que pueden derivar en problemas importantes, por ejemplo, como los riesgos psicosociales, ¿no? Que a priori no podríamos visualizarlos de una manera mucho más directa, pero que sabemos todos del daño que ello supone. Entonces, para mí, una parte fundamental de estos mandos intermedios es que necesitamos formarlos, necesitamos capacitarlos en gestión de personas. Y luego un segundo aspecto clave de estas personas, de estos mandos intermedios en las organizaciones, es que ocupan un lugar o una posición que le podríamos llamar de sándwich, ¿no? Está entre sus compañeros y compañeras y entre el personal directivo o los propios propietarios o propietarias de las empresas. Y hay una frase que siempre me suelen recordar mis padres, es que uno no tiene que olvidar de dónde viene nunca, ¿no? De cuáles son sus orígenes. Entonces, yo tengo muy claro que esos líderes de departamento, esos líderes de los grupos de trabajo en las empresas, que son los mandos intermedios, no pueden olvidar que están al servicio de sus compañeros y compañeras, ¿no? Yo creo que ese debe ser uno de sus lemas que deben tener grabado a sangre en su día a día para gestionar su trabajo y para gestionar su grupo de trabajadores y trabajadoras. Yo estoy seguro que hoy vamos a disfrutar de una jornada, que vamos a poder aprender muchísimo. Así que por mi parte nada más, agradeceros nuevamente tanto acá como a GSM la colaboración y nada, que esperemos que disfrutemos de la jornada. Muchas gracias, Rubén. Pues todo vuestro, Nacho, Mabel, cuando queráis. Muchas gracias. Tomeu, si no te importa, está saliendo en cámara, lo que tú quieras, pero yo preferiría que salieran solo los ponentes, así, gracias, que lo estamos grabando. Muchísimas gracias. Pues comenzamos, cuando queráis. Perfecto. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar hoy aquí, sobre todo en las fechas que estamos, y entender también la importancia, ¿no? de este tipo de webinars y, como muy bien decía Rubén, la importancia de ese mando intermedio. Lo ha explicado muy bien con la metáfora del sándwich. De hecho, nosotros es una de las que utilizamos, ¿no? Para dotar de importancia y dar ese reconocimiento al mando intermedio, ya que es quien aguanta esa gran presión, ¿no? Tanto por abajo de todas las personas a las que está gestionando, pero también tiene una presión que ejercita desde arriba, ¿no? Y llevar eso no es fácil, ya que en ocasiones ese mando intermedio no es más que esa persona que llega ahí por ser el más antiguo del lugar, no siempre por tener las mejores actitudes y aptitudes, con C y con P, ¿no? Por eso hay que dotar a las personas de conocimiento, de herramientas y, sobre todo, en este caso, de esa sensibilidad hacia esa perspectiva de género, ¿no? Entonces, nos gustaría un poco, voy a empezar a compartir pantalla, si os parece, para enseñaros un poquito una presentación que nos gusta poneros para acompañar todo lo que vamos a ir comentando hoy. Como bien decíamos, hoy queríamos hablar de ese coaching para mandos intermedios, ya que es la persona que está ahí facilitando, ¿no? La inclusión de esa perspectiva de género. La perspectiva de género es algo que se tiene que creer la empresa, que tiene que formar parte del ADN, pero hay que ir aterrizándola, ¿no? Y si desde dirección se tiene muy claro, pero mis mandos no lo tienen tan claro o no lo tienen tan interiorizado, al final esto va a ser, bueno, un cúmulo de buenas intenciones, pero que a la práctica no nos va a llevar a un buen puerto, ¿no? Por ello, un poco, ya Mavia nos ha explicado un poco el contenido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar esta parte del coaching como esa herramienta. Vamos a hablar de esa promoción de la perspectiva de género, ¿no? Porque constantemente escuchamos la perspectiva de género, la tenemos que tener en nuestra organización, pero a veces la pregunta es ¿cómo, no? Tenemos nuestros planes de igualdad y tenemos un montón de acciones positivas o de medidas, pero ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo hago? ¿Cómo me lo acabo de creer, ¿no? ¿O cómo hago que todo el mundo se crea que esto es bueno para todos, que un plan de igualdad no es para las mujeres, que es para la compañía, es para que evidentemente las mujeres dejemos de tener esos sesgos que en ocasiones se dan, esas situaciones de desigualdad,
pero al final ese plan nos va a potenciar a toda la compañía y nos va a posicionar también como marca y nos va a hacer mejorar como grupo, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos claro cómo integramos esa perspectiva de género en nuestra compañía. Y luego toda la parte de esas herramientas, ¿no?, que tienen que tener las personas, esa capacitación, ese conocimiento primero interno para luego poder llevarlo, trasladarlo a los equipos, ¿no? Ya nos han hecho un poquito de presentación, pero a nosotros siempre nos gusta un poco volver a presentarnos y que nos vayáis conociendo un poquito más. Yo soy Mabel Ruiz, soy responsable de Bienestar Psicosocial en GSM y además de mi posición soy licenciada en Sociología, mediadora de conflictos y también soy agente de igualdad. Por todo esto, todo este bagaje me lleva un poco, siempre me ha llevado a estar muy pendiente o queriendo estar muy pendiente de las personas y, en la medida de lo posible, buscar la manera de ayudarlas, ¿no?, y de potenciar a las organizaciones y a las personas que la conforman. Hoy conmigo tengo la suerte que nos acompaña Nacho Galeano, que es el director del área de salud mental en GSM, que le cedo la palabra un segundo para que se pueda presentar y también le escuchéis. Gracias, Mabel. Gracias a todas y a todos. Gracias a Rubén y a Mavia, evidentemente, por sus palabras y a CAEB y que esté el instituto dando este potencial, pues creo que es muy importante. Además, en un tema que, como bien decía Mabel, ¿no?, al final es como esa promoción de la perspectiva de género, ¿cómo la ponemos en marcha, ¿no? ¿Cómo la ponemos en marcha, además, a los mandos? ¿Cómo hacemos que los mandos tengan esa perspectiva de género? Que además la sepan impulsar y la sepan potenciar, ¿no? Y es cómo trabajamos en todo esto. Bueno, pues yo, después de 20 años trabajando en el mundo de la psicología, pues te das cuenta de que al principio es como mucho conocimiento y al final acabas con mucho autoconocimiento. Bueno, pues ese va a ser un poco nuestro trabajo de hoy, ¿no? Cómo hemos trasladado ese conocimiento al autoconocimiento a través del coaching, en donde lo que tenemos es que potenciar mucho más el autoliderazgo y el autoconocimiento de las personas. Bueno, como bien decía Mabel, yo soy el director del área de salud mental, que eso suena un poco raro a día de hoy, pero a día de hoy ya la salud mental, como la tenemos encima de la mesa y empieza a ser como una primera bandera de situación, bueno, pues para nosotros es muy importante también el saber combinar esta salud mental desde las diferentes perspectivas, de las diferentes situaciones que estamos viviendo en todos los entornos, en todas las generaciones y en todos los géneros, ¿no? Bueno, pues como bien decía Mabel, queremos un poco como acompañar en este proceso de hoy. Y le llamo proceso porque es lo que vamos a intentar. Sé que muchos de vosotras, muchos de vosotros, seguro que pertenecéis al ámbito de la seguridad y la salud, al ámbito de personas, al ámbito de los recursos humanos. No sé si alguno de vosotros seguro que es psicólogo o psicóloga, algún coach seguro que está en la sala también. O sea, cualquier cosa que consideréis que podéis hacer la reflexión con nosotros. Decirlo, ponerlo en el chat y estaremos encantados de hacer algo dinámico, dado que el 19 de julio con este calorcito que nos asoma, pues yo creo que es interesante que por lo menos disfrutemos de este rato que vamos a estar juntamente, ¿vale? Bueno, yo creo que nosotros siempre empezamos todas estas sesiones y luego vamos haciendo alguno más, empezamos con fábulas o con cuentos y bueno, vamos a arrancar con una pequeña fábula que queremos compartir, que a lo mejor alguno o alguna lo habéis escuchado, pero nos gustaría un poco hacer esta reflexión ya de inicio, que es un poco lo que pretendemos en el día de hoy y el objetivo del día de hoy, hacer una reflexión conjunta en donde os removamos un poquito y os hagamos seguir creciendo en ese autoconocimiento que creo que todos hemos iniciado desde hace unos años. Pues adelante, Mabel. ¿Empezamos con la fábula? Gracias, Nacho. Exacto. Bueno, pues como os decía Nacho, a nosotros siempre nos gusta empezar con fábulas, con cuentos, para que empecemos un poco a reflexionar nosotros mismos sobre nuestra situación, ¿no? Y también sobre cómo percibimos nuestra realidad, ¿no? Que para cada uno al final es su propia percepción y nos parece interesante que podamos reflexionar ante una misma cuestión, a ver un poco cómo lo vemos todos, ¿no? La fábula es la siguiente, es la fábula del lecho del bambú. Y cuenta así, ¿no? Había una vez un carpintero que parecía que tenía su vida resuelta, ¿no? Tenía su taller, su mujer, la amaba, tenía sus 2 hijos. Sin embargo, un día comenzó a tener menos pedidos
por lo que empezaron a haber problemas económicos en casa. El hombre quería cuidar su trabajo y para hacerlo comenzó a intentar distintas formas de sacar su taller adelante, pero no acababan de funcionar. Los problemas económicos comenzaron a generarle problemas con su mujer, con sus hijos, y a verlos tristes y peleados empezaron a tener dificultades en el colegio. El carpintero estaba muy agobiado, muy desanimado, ya que nada de lo que hacía parecía tener ningún sentido, puesto que las cosas iban cada vez peor. Y un día, cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, decidió ir al bosque a ver a un sabio. Entonces estuvo caminando media hora por el bosque y cuando se encontró con este anciano, con este sabio, tenía una casa muy humilde y al ver al carpintero lo invitó a pasar y a que tomara un té. Notó su preocupación, ¿no? En su semblante estaba serio, estaba preocupado y le preguntó qué le pasaba. El carpintero le explicó sus desaventuras, mientras el anciano lo escuchaba atenta y serenamente. Cuando terminaron de tomar el té, el anciano invitó al carpintero para que fuera a su esplendoroso solar que había en la parte trasera de la casa. Allí estaba el helecho y el bambú, al lado de decenas de árboles. El anciano le pidió que observara ambas plantas y le dijo que tenía que contarle su historia. Hace 8 años tomé unas semillas y planté el helecho y el bambú al mismo tiempo. Quería que ambas plantas crecieran en mi jardín, porque las dos me resultan muy reconfortantes. Puse todo mi empeño en cuidarlas a ambas como si fueran un tesoro. Poco tiempo después, noté que el helecho y el bambú respondían de manera diferente a mis cuidados. El helecho comenzó a brotar y apenas unos meses se convirtió en una majestuosa planta que lo adornaba todo con su presencia. El bambú, en cambio, seguía debajo de la tierra, sin dar muestras de vida. Pasó todo un año y el helecho seguía creciendo, pero el bambú no. Sin embargo, no me di por vencido. Seguí cuidándolo con mayor esmero. Aún así, pasó otro año y mi trabajo no daba frutos. El bambú se negaba a manifestarse. Tampoco me di por vencido después del segundo año, ni el tercero, ni el cuarto. Cuando pasaron 5 años, por fin vi que salía de la tierra una tímida ramita. Al día siguiente estaba mucho más grande. En pocos meses creció sin parar y se convirtió en un portentoso bambú de más de 10 metros. ¿Sabes por qué tardó tanto tiempo en salir a la luz? El carpintero, después de escuchar la historia, no tenía ni idea de por qué el bambú había tardado tanto en manifestarse. Entonces el anciano le dijo, tardó 5 años porque durante todo ese tiempo la planta trabajaba en echar raíces. Sabía que tenía que crecer muy alto y por eso no podía salir a la luz hasta que no tuviera toda esa base firme que le permitiera elevarse satisfactoriamente. ¿Comprendes? El carpintero entonces comprendió que todas sus luchas estaban destinadas a echar raíces y que el hecho de no ver frutos de su trabajo en ese momento no significaba que estuviera perdiendo el tiempo, sino que estaba haciendo más fuerte. Antes de dejarlo ir, el anciano le dio al carpintero un último mensaje. La felicidad te mantiene dulce, los intentos te mantienen fuerte, las penas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, el éxito te mantiene brillante. Esta historia al final lo que nos viene a explicar un poco es que a veces no estamos viendo resultados al momento, ¿no? O tan rápido como nos gustaría o en base al esfuerzo que estamos entregando. Simplemente estamos echando raíces, ¿no? Estamos trabajando en tener esas bases firmes que nos mantengan en el futuro y que realmente ese esfuerzo que estamos llevando a cabo nos dé unos frutos que duren en el tiempo, ¿no? Entonces, no sé si alguien quería comentar algo o hay algún micro abierto. Se ha colado el ruido. Vale, bueno, pues un poco era esta la fábula que os queríamos lanzar de inicio antes de entrar ya un poquito en materia. Bueno, Entonces, durante la sesión si alguien de hoy, quiere comentar algo, sí, que lo diga en el chat y así lo vamos eso es. leyendo. Sí, porque yo no os puedo leer, así que Nacho, Exacto, Mavio, yo ya os estoy. agradezco que si alguien comenta, Vale. pues me interrumpís y lo comentamos. Bueno, si no hay ningún comentario o si os van surgiendo, los podéis escribir con total Adelante. tranquilidad. Exacto. De inicio nos gustaría lanzaros estas preguntas para esta sesión. Si alguien quiere hacer ya una reflexión sobre las mismas, las podéis ir indicando en el chat y luego al final vemos o podéis valorar si lo que pensáis ahora o sentís ahora sigue siendo lo mismo que al final de la sesión, ¿no? Queremos saber o explicar un poco más bien qué se entiende por esa perspectiva de género, ¿no? Como decía al principio, escuchamos mucho la perspectiva de género, el género, la igualdad, pero a veces nos cuesta un poco tener claro el concepto. Bueno, pues si alguien quiere ir explicando su propia definición de qué es esto de la perspectiva de género, adelante. También queremos hablar sobre el techo de cristal, ¿no? Este fenómeno sociológico que existe, esta teoría que nos habla un poco de ese techo de cristal, que seguramente habréis escuchado, este fenómeno que ocurre y que nos ocupa a las mujeres, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo pueden las empresas romper ese techo de cristal o eliminarlo para que no nos genere esta situación, ¿no? Y luego veremos también los obstáculos de las mujeres en las empresas
y los beneficios que puede tener y que seguro que va a tener eliminar ese techo de cristal, ¿de acuerdo? Nacho, no sé si querías comentar algo. Sí, yo creo que hemos lanzado estas 3 preguntas que ahora yo voy a empezar la parte del coaching, ¿vale? Inicial. Si quieres, las puedes escribir en el chat para que las dejes ahí en el chat Vale, con el objetivo de ¿no que... estabais viendo la presentación bien? No, por eso, que no estábamos viendo la presentación, pero ha Vale. quedado bien, ha quedado bonito. Así te veíamos a ti y ya está, no hay problema. O sea que no pasa Habérmelo absolutamente dicho. nada. No, por eso, No no es- te quería, porque estabas con la fábula y así mucho mejor. Bueno, yo voy a Vale. compartir un poco, voy a continuar, a ver si ahora sí que se ve la presentación. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, pues un poco, Mabel os ha lanzado 3 preguntas que para nosotros son muy importantes y que ahora a ver si ella las puede escribir en el chat, ¿vale? Para que queden en el Sí. chat marcadas y para que empecéis a hacer un poco esa reflexión, porque para nosotros es muy importante que podáis aterrizar la perspectiva de género en algo como el coaching, ¿no? Y sobre todo el coaching como una herramienta de cambio y especialmente como la herramienta del autoconocimiento. Claro, esto a veces lo dirigimos hacia los mandos, lo dirigimos hacia los líderes o lo dirigimos hacia cualquier persona de la compañía. Bueno, para nosotros es muy importante empezar como a tener claro esa definición. Seguro que vosotras tenéis clara esta definición, ¿no? Pero para mí es crucial el que tengamos claro que el coaching es una herramienta de autoconocimiento y de cambio. Por lo tanto, si yo lo focalizo hacia los mandos intermedios, como estábamos un poco, como es el foco de esta sesión, al final, fijaros, si yo empiezo a trabajar con los mandos en ese autoconocimiento, es decir, empiezo a sembrar. Habéis empezado a sembrar, posiblemente, claro, al principio no se nota tanto, pero luego se tiene que notar. Se tiene que notar ese proceso de cambio, se tiene que notar que hay un entrenamiento de habilidades en la comunicación, en el liderazgo de las personas, que realmente la persona empieza a conocerse como mando y que además empieza a conocer su entorno. Muchas veces es como yo como mando, yo como líder soy como soy, ¿no? Ya nadie me va a cambiar, que eso es la frase típica. Y entonces, como nadie me va a cambiar, yo soy así y que mi entorno se adapte a mí, ¿no? Bueno, vale, perfecto, pero primero tienes que saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, quién eres tú, cómo gestionas las situaciones, cómo controlas las situaciones y entonces observa el entorno. Claro, con eso multiplicas posiblemente tu perspectiva como líder, tu perspectiva como mando. Ahora, si encima podemos añadir un apellido más, que es con esa perspectiva de género, en base no solo al género, sino también a la diversidad que nos estamos encontrando en todos los equipos, porque hablamos también de esa diversidad étnica, esa diversidad religiosa, esa diversidad generacional, bueno, y aparte la diversidad del género, ¿no? Bueno, pues esa situación, claro, es lo que hace que si trabajamos bien un proceso como el del coaching, lo que estamos haciendo es cambiar un poco posiblemente el rumbo de muchas de las compañías. ¿Por qué? Porque todas las compañías tienen objetivos, tienen metas. Bueno, pues vamos a ayudarnos, ¿no? En esa situación donde yo estoy y hacia dónde quiero ir. Pero sobre todo la compañía tiene su situación actual y su meta, pero las personas tienen eso dentro de las compañías. Bueno, ahí os lo dejo. ¿Por qué? Porque como bien veis un poco en la foto de la derecha, al final es lo que soy ahora y lo que quiero ser. Las compañías se plantean esa situación. Claro, eso lo trasladan también a sus directivos, lo trasladan a sus mandos, lo trasladan a sus líderes, lo trasladan a las personas. ¿Vale? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? Bueno, ¿cómo tengo que caminar en todo ese proceso? ¿No? ¿Cómo identifico y aprendo a identificar todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todos mis recursos, todas mis habilidades y además, como cualquier obstáculo, puedo sortearlo, puedo tirarlo o puedo posiblemente eliminarlo o romperlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos obstáculos me van a impedir avanzar. Esos obstáculos que nos encontramos todos los días, ¿no? En donde, bueno, pues hay muchas personas que todo el día se están quejando, ¿no? Todo el día los demás son los culpables absolutamente de todo. Y hay mandos que buscan un poco a veces, bueno, pues al fin, todo el mundo tiene un jefe o una jefa, pues al final es el culpable. Y si no,
pues es el ente, que es la empresa, o la institución, la organización. Bueno, al final son obstáculos que yo me voy generando. Son situaciones que hacen que es, bueno, cómo yo puedo mejorar en toda mi evolución en base a mi aprendizaje, en base a mi comunicación, en base a mi liderazgo, en base a mi autoconocimiento, ¿no? Por lo tanto, cuando hacemos un proceso de coaching, al final es un proceso en donde se te tiene que acompañar, se te tiene que facilitar todas esas situaciones de posibles cambios. Es como el faro, ¿no? De manera continuada para que no te choques contra las rocas y sigas un camino en donde realmente haya una estabilidad, ¿no? Bueno, cuando hablamos del coaching, ¿no? Bueno, pues todo el mundo ahora mismo habla del coaching, tenemos que utilizar el coaching, tenemos que utilizar las técnicas del coaching, ¿vale? Pero está muy claro. Pero claro, el coaching trabajado dentro de las compañías, ¿vale? Que es una herramienta que nos va a ayudar a, bueno, pues a potenciar posiblemente un cambio de orientación. ¿Hacia dónde? Pues hacia tener mejor objetivos más claros, metas más resolutivas, retos que realmente podamos tirar y podamos avanzar. Es decir, caminamos un poco hacia el éxito. Cuando nosotros decimos que caminamos hacia el éxito, perdón, significa que estamos caminando basado en nuestras fortalezas ante las oportunidades de crecimiento que tenemos en la compañía. Cuando eso lo juntamos, pues estamos caminando hacia el éxito. Decirme la cantidad de veces que vamos así. Yo creo que no muchas, y os puedo asegurar que desde el área de salud mental y bienestar corporativo notamos que no muchas veces vamos así. ¿Cómo vamos? Vamos desde nuestras debilidades y afrontando muchísimas amenazas. Y digo afrontando porque normalmente nos enfrentamos a las amenazas, ¿vale? Entonces, ¿qué suele pasar cuando yo utilizo mis debilidades, que son mis recursos más pequeñitos, ante todo lo que yo veo? No lo veo como una meta, no lo veo como un reto, lo veo como una amenaza. Bueno, pues que estoy en una situación donde lo único que hago es sobrevivir. Y fijaros la cantidad de empresas, de personas que bueno, pues detectamos, ¿no? Que lo único que decimos es, ¿qué tal? Bueno, sobreviviendo. Sobreviviendo significa debilidad, amenaza. Y eso es lo que vemos constantemente. Entonces el coaching lo tenemos que utilizar, pues eso, como una herramienta de cambio, en donde el primer paso es que queremos cambiar. Claro. ¿Qué suele pasar en muchas ocasiones? La empresa tiene una directriz. La directriz la pasa a directivos y los directivos a los mandos. Y ahora voy a los mandos. ¿El mando quiere cambiar realmente? Tenemos que trabajar en una herramienta de cambio de un mando que posiblemente no quiera cambiar, que posiblemente ya le vaya bien. Bueno, cuidado. Hay que primero romper ese tipo de situaciones, ¿no? Pero el coaching puede ser una herramienta de cambio. Tiene que ser una herramienta orientada hacia el éxito. Es decir, esa herramienta orientada hacia tus fortalezas y hacia que todo lo que estás viviendo es un reto, una oportunidad de crecimiento. Que además, evidentemente, tiene que llevar una acción, tiene que acompañarse de acciones, ¿no? Y esas acciones nos tienen que llevar a esa consecución del logro, ¿no? A través de que, pues, tener claro mis objetivos, tener claro cuáles son mis metas y un poco afrontar esos retos. Es decir, tenemos que ser muy proactivos ante la situación. A veces decimos, no, hay que impulsar al mando. Cuidado. No, ¿por qué? Pues porque el mando no quiere ser impulsado. Entonces el mando es reactivo ante muchas situaciones. Bueno, cuidado. A la hora de a veces forzar situaciones, forzar procesos, que el mando, que el líder, que la persona que tiene que gestionar personas, bueno, pues es más reactivo que proactivo en este tipo de situaciones. Y luego nos tenemos que marcar, ¿no? Un poco cuál es el camino, cuáles son esos objetivos que mi responsabilidad y un poco cómo voy a liderar, ¿no? Ese cambio. Claro, esto necesita voluntad, necesita conocimiento y evidentemente necesita pasión ante todo esto. Claro, la suma de esa voluntad y ese conocimiento multiplicado por esa pasión es lo que la psiquiatra
Marian Rojas dice que es la mejor versión de uno mismo. Claro, cuando yo pongo todo eso encima de la mesa, evidentemente mi proceso de coaching, que es un poco donde luego hablaremos en el último bloque, tiene que ser un proceso de auto-coaching, que ese es el gran comienzo de todo esto, ¿no? Al final estamos a veces demasiado dirigidos por todo y lo que tenemos que hacer es un planteamiento de cómo yo me puedo hacer mi propio auto-coaching de arranque, de inicio. ¿Para qué? Para trabajar eso, conocimientos, voluntad y pasión ante las situaciones, ¿vale? Bueno, cuando yo empiezo a valorar que ese proceso de coaching es un proceso de aprendizaje, pues tengo que tener claro una cosa, cuando trabajo con los mandos especialmente, ¿no? Que tiene que tener un comienzo y tiene que tener un fin. Que tiene que haber un análisis de una situación real y actual y hacia dónde quiero ir. Que además tiene que tener esos objetivos, tiene que tener un plan de trabajo, un plan de acción, una evaluación y que debemos luego que reformular. Que tiene que tener ese compromiso y esa voluntad. Que tiene que ser voluntario y que tiene que haber una motivación de cambio y de mejora. Claro, cuando muchas veces desde las organizaciones, desde las empresas, hay que motivar al personal, hay que motivar al mando. Bueno, el mando tiene que venir ya motivado de casa. Nosotros siempre decimos que todo el mundo tiene que venir duchado y motivado de casa. ¿Por qué? Pues porque lo que yo tengo que hacer es potenciar mucho más tu motivación de mejora dentro de la compañía, pero tú ya tienes que venir motivado, tú ya tienes que venir con un compromiso, tú ya tienes que venir con una voluntad y tú ya tienes que venir con una pasión ante el trabajo que haces. ¿Por qué? Si no, no podrá haber un proceso de aprendizaje y un proceso de cambio. Claro, muchas veces que nos encontramos los inconvenientes, ¿no? Los frenos en todos estos procesos. Hay mucha resistencia al cambio. Seguro que vosotros, en muchos de los cambios que estáis intentando hacer, a veces cuando ponéis encima de la mesa procedimientos, cambios de estructura, al final hay mucha resistencia al cambio, ¿no? La gente se frena ante este tipo de situaciones. Claro, ¿eso qué significa? Que cuando yo hago un proceso de coaching, cuando quiero cambiar, cuando quiero generar esta herramienta como un cambio de mejora hacia el éxito, va a haber resistencia. ¿Por qué? Porque no cambies cosas que a mí ya me van bien. Yo ya estoy a gusto. O sea, no me hagas evolucionar hacia un sitio donde yo no quiero. Pongo frenos. Además, luego el freno de la queja, ¿no? Claro, todo lo que significa aprender significa esfuerzo. Hasta para hacer, seguro que habéis hecho sesiones formativas de liderazgo y habéis llevado los mandos y los mandos vienen reacios, ¿no? Ante eso. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque es un proceso de aprendizaje que exige un esfuerzo, que además da miedo. ¿Por qué da miedo? Pues porque voy a ver mis limitaciones, porque voy a trabajar mis debilidades, porque al final yo no lo estoy viendo como un proceso positivo, sino que estoy viendo como un proceso limitante y tengo mucho miedo de ser vulnerable en ese tipo de situaciones. Claro, con lo cual tengo que romper todo esto primero. Además, fijaros que reprogramarme, reaprender o desaprender para volver a aprender, esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta mucho, porque necesitamos un análisis inicial, necesitamos un autoconocimiento, necesitamos además saber qué tengo que romper en mi comportamiento para poder trabajar un comportamiento diferente. Claro, eso es un proceso de cambio muy importante y es, ¿yo estoy dispuesto a eso? ¿Yo tengo retos para que eso me genere a mí un éxito en mi vida laboral y en mi vida personal? Bueno, pues claro, evidentemente cuando trabajamos cualquier tipo de proceso, lo primero que deberíamos de trabajar es la resistencia al cambio de ese proceso. Entonces os invitamos a empezar a entrenar posiblemente la resistencia al cambio, dónde la tenéis y cómo trabajar esa resistencia al cambio. Y ahí empieza el proceso, un proceso de coaching como herramienta de cambio. Cuando nosotros identificamos que realmente existen resistencias, pues claro, que tenemos que poner el foco en la actitud, con C, que antes Mabel hablaba de la C y la P, pues una de las primeras partes es la actitud con C. Es decir, ¿yo creo en el cambio o no creo en el cambio? Con lo cual tengo que empezar a trabajar esa sensibilización en el cambio. Claro, aquí muchas situaciones ya entro un poco en el género que hablará Mabel.
Pero el género puede ser una situación de hacia dónde voy y cómo lidera la parte femenina, cómo lidera la parte masculina, ¿no? ¿Qué tipo de cambios diferentes puede haber? Imaginaros un comité de dirección de 5 personas donde solo hay una mujer y 4 hombres, que llevan 4 hombres 15 años ya en esa posición y la mujer lleva 1 año. Tengo que tener actitud positiva. ¿Quién tiene que tener actitud positiva? ¿Quién tiene que creer en el cambio? ¿Quién tiene que hacer el proceso de coaching? ¿Quién pensáis que lo hace? De los 5, ¿quién pensáis que lo hace? La mujer. No lo hace los 4 hombres. Bueno, pues empecemos a pensar en eso. Si tengo que reconocer mis fortalezas y mis talentos, pues imaginaros, vuelvo al mismo ejemplo, 5 directivos. Ya no hablo de 5 mandos, ya lo bajáis vosotros, seguro que lo podéis aterrizar mejor que yo. De esos 5 directivos, ¿quién pensáis que tiene que reconocer sus fortalezas y sus talentos? ¿Dónde se trabajaría? Se tendría que trabajar no solo en el equipo, sino también de manera individual. Deberíamos de potenciar mucho más esa equidad de situación. Además, tendríamos que trabajar sobre el sentido y la utilidad del aprendizaje, ¿vale? Es un aprendizaje. Cuando entra a veces una persona del género femenino a un equipo, tiene que haber un trabajo de aprendizaje de todo el equipo. De todo el equipo, no de la persona que entre. Y además, deberíamos de trabajar el ser muy conscientes, especialmente de las expectativas que tenemos. Muchas veces se nos va porque la pasión nos lleva al límite y entonces, pues venga, hay expectativa para arriba y entonces tengo una brecha tan grande en dónde estoy yo y a dónde quiero ir, que eso es inalcanzable. Con lo cual, bueno, esto es como lo de ir al gimnasio todos los días, ¿no? Esto que mucha gente lo que hace es pagar el gimnasio para que otros vayan todos los días, pero yo no. Ahora, yo cuando me apunto al gimnasio voy a ir todos los días. Mañana, tarde, voy a hacer todo tipo de actividad. Bueno, mi voluntad, mi conocimiento y mi pasión está ahí en ese momento de firma del contrato con el gimnasio. Ahora, 3 días después, ya no estoy donde tenía que estar. Estoy en casa con mi agua, porque hace mucho calor hoy, y poco más, ¿no? Pero bueno, ser conscientes de nuestras expectativas es muy importante, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que, en un proceso de coaching, tenemos primero que tener muy claro qué objetivo quiero, tener muy claro cuál es mi realidad, tener muy claro que necesito un aprendizaje de situación, necesito gestionar ese aprendizaje, necesito saber qué limitaciones tengo, qué obstáculos, qué me puedo encontrar, qué acciones voy a generar para estos nuevos hábitos. Luego, ¿cuántas opciones tengo? Es decir, ¿tengo opciones? ¿Tengo oportunidades y posibilidades de crecimiento en esa situación? ¿Qué opciones tengo para llegar a ese objetivo que me he marcado? Tengo que hacer un plan de acción, evidentemente, el plan de acción básico del SMART, donde, bueno, pues sea todo medible, sea todo realista, etc. Al final marco bien ese plan de acción y luego tengo que hacer un seguimiento. Bueno, pues cuando yo hago y quiero transformar un liderazgo de mandos, yo necesito, como bien os pongo ahí, sembrar para que crezca y volver a cosechar y cosecharlo. Bueno, ¿por qué? Porque luego volveré a sembrar, luego volveré a crecer, luego volveré a hacer la cosecha. Bueno, pues todo este proceso es muy importante para poder establecer procesos de cambio. Y cuando yo quiero hacer un proceso de cambio que además tiene una perspectiva de género, tengo que tener la definición del objetivo de lo que quiero lograr. Porque muchas veces lo que decimos es, vale, pongo el apellido de perspectiva de género, pero ¿eso qué significa? Que las personas con esa perspectiva de género son los que tienen que tener el objetivo para lograr incorporarse a lo que normalmente y socialmente tenemos estipulado o establecido. O los que creen que es lo normal, estipulado y establecido son los que tienen que marcar un objetivo, o todos, pues todos, evidentemente. Y además debemos de trabajar todos en conjunto en esa siembra, en ese crecimiento y luego en la cosecha de eso.
Evidentemente aquí os ponemos esto que os enviaremos con el objetivo de que tengáis muy claro cuáles son los principios esenciales del coaching, que nadie tiene la verdad, que las personas actúan de la mejor manera dentro de sus posibilidades, o sea, todo el mundo intenta hacer lo mejor que puede, todo individuo lleva un talento, ¿vale? Pero tiene que ser revelado ese talento y es cómo puedo potenciar el que se revele el talento de esa persona. Todo el mundo tenemos talento. Las personas pueden cambiar. Esto de que a mí me encanta, como psicólogo, me encanta cuando alguien dice, yo es que ya no puedo cambiar. Y entonces, ese es mi gran reto. O sea, eso es maravilloso para mí. Yo creo que me provocan cuando me dicen eso. Pero es muy importante. Claro que podemos cambiar. O sea, yo no te voy a cambiar tu histórico, pero te puedo cambiar tus comportamientos, puedo cambiar tu perspectiva, puedo cambiar tu interpretación de las cosas. Puedo girar un poco tu situación de ese comportamiento y que cambiaré con eso, que gestiones mejor emocionalmente y que posiblemente empieces a cambiar tu pensamiento. Que además tiene que ser confidencial todos este tipo de procesos del coaching, ¿no? Eso. Y cuando trabajamos a lo mejor en un liderazgo de mandos, es importante la confidencialidad en ese equipo de mandos cuando se trabaja en conjunto. Y si se trabaja individualmente, también. ¿Por qué? Porque al final tenemos ese deje de contar y hacer vulnerables y poner encima de la mesa pues todos los secretos oscuros de todos los compañeros y compañeras que tengo en la compañía. Y además luego hay un proceso muy importante que es y principio que es el de ser y hacer, ¿no? Tenemos que potenciar un poco estos dos verbos donde tenéis que elegir qué queréis, ser o hacer, ¿vale? Bueno, aquí os pongo yo la frase, pero tenéis que trabajar en el ser y en el hacer. Decidir cómo queréis trabajar, ese tipo de situación. Bueno, todo esto nos lleva a que aquí lo primero que tenéis que trabajar, todos y cada uno de vosotros y de vosotras, y sobre todo no lo hagáis el día malísimo, hacerlo el día bueno, que luego también lo hablaremos, el día del bajón o el día del subidón. Pero sí que es importante que cuando estéis en un proceso de este tipo, que cuando estéis cambiando objetivos de la compañía, estáis potenciando el compromiso de las personas dentro de la compañía, estáis haciendo todo un proceso de mejor valores de los líderes, de los mandos dentro de la compañía, que queréis cambiar un poco cierto tipo de procesos productivos, bueno, pues es importante que hagáis un poco este ejercicio, ¿no? De compromisos y principios, en donde planteéis de alguna forma esos ejemplos, ¿no? De compromisos o principios. Tendré la mente abierta al nuevo aprendizaje, estaré dispuesto al cambio, siendo consciente de que muchas cosas chocarán con mi perspectiva actual. Cuando estéis en un día malo, y esto lo hayáis escrito en un día normal, ni bueno ni malo, y lo volváis a leer, esto os motivará y automotivará para seguir en ese proceso que estáis. Además, tenéis que plantear que sois capaces o la compañía es capaz y todos podemos y yo también, ¿no? Y me comprometo a mantener este pensamiento. Bueno, pues es un compromiso que adquirimos con uno mismo. Y además quiero cambiar para sentirme mejor conmigo mismo. Y ese es el gran punto. No sé si para ser feliz, yo aquí os pongo para ser feliz porque es nuestra idea, pero yo siempre digo que es para ser más o estar más serenos y para disfrutar, eso sí, de mis relaciones con los demás, laboral y personal. Bueno, este es un primer planteamiento, pero escribirlo, de verdad. Tenerlo ahí en vuestra libreta y cuando tengáis el día ese malo, ver los compromisos que habéis adquirido con vosotros mismos para seguir creciendo, ¿vale? Y además empezamos a trasladaros la primera técnica o modelo, ¿no? Que es el Grow, que seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de él, pero por lo menos os lo vuelvo a poner encima de la mesa, ¿no? Es este ejercicio en donde yo tengo que tener claro qué quiero, es decir, mi meta, tengo que ser realista, es dónde estoy y qué ocurre a día de hoy, ¿vale? Y cuánto me queda un poco para ese objetivo. Que además tengo que valorar mis opciones, es decir, qué puedo hacer, qué opciones tengo para alcanzar ese objetivo. Y por último, hablamos de esa voluntad y compromiso, ¿no? Es qué haré y cuándo
pero tiene que haber esa voluntad, tiene que haber ese plan de acción escrito y ese compromiso. Por eso os decía que empezar con ese compromiso de me comprometo a cuando esté mal, acordarme de que yo también puedo estar bien, acordarme de que esto es un proceso de aprendizaje y evidentemente estoy sembrando, que evidentemente después de esa siembra va a llegar esa situación de crecimiento y de cosecha, y lo vais a conseguir, y eso es evidente. Y con los mandos tenemos que dirigirlo muy claramente. Y aquí os pongo pues lo que siempre nos ocurre, ¿no? Pues nuestras dudas. Evidentemente, cuando empiezo a definir los objetivos, pues es que no sé si quiero cambiar. Bueno, pues ya está. Si esa es mi duda, ¿vale? Entonces el planteamiento es qué es lo que realmente quieres. Con los mandos a veces hay que sentarse. ¿Por qué? Pues este es el cambio que quiere la compañía. Vale, oye, yo no quiero ese cambio. Vale, pues entonces preguntarle. Simplemente eso. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué te gustaría cambiar? Porque hay que seguir evolucionando. Bueno, a ver qué pasa. En las estrategias sé que quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo. Vale, pues ¿qué puedo hacer para conseguirlo? En lo que serían las creencias limitantes, sé cómo hacerlo, pero no me siento capaz de conseguirlo, ¿vale? Pues, ¿qué manera de pensar me impide lanzarme realmente a mis objetivos? Bueno, ¿por qué? Pues porque tenemos muchísimas creencias limitantes. Tengo muchos miedos, tengo muchas creencias que traigo de detrás y que me marcan mi futuro, ¿vale? Sé que quiero cambiar, sé cómo hacerlo, me siento capaz de conseguirlo, pero no obtengo los resultados deseados. Aquí es en mi revisión del plan de acción, ¿vale? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo dejar de hacer? ¿O qué puedo empezar a hacer? ¿Vale? Bueno, y lo último es un poco esos valores, ¿no? Esenciales. Sé que quiero cambiar, sé cómo hacerlo, me siento capaz de conseguirlo, obtengo los resultados deseados, pero no me siento satisfecho, ¿vale? Fijaros la cantidad de veces que esto nos ocurre en las compañías, que esto nos ocurre con los mandos, que esto nos ocurre en el grupo de mandos. Cuando hacemos un análisis de estrés en los mandos o de factores psicosociales en los mandos, nos encontramos muchas veces este tipo de situaciones, en donde quieren cambiar, saben cómo hacerlo, pero no obtienen resultados. Se ponen y no obtienen. Entonces, ¿qué es realmente lo que importa? ¿Cuáles son las metas prioritarias? ¿Qué me haría esencial para yo estar a gusto en el trabajo, estar a gusto en mi posición o ser feliz en mi posición? ¿Hasta qué punto lo que quiero es un deseo genuinamente mío o que me viene impuesto? Bueno, al final son algunas preguntas que nos podemos hacer bajo este paraguas y herramienta del coaching, y que es importante a veces cuando yo lo planteo a mi equipo, lo planteo al mando. ¿Vale? Bueno. Mabel, te invito a que me acompañes en esta foto tan chula que a ti te encanta. No te oigo, no te oigo, no te oigo. ¿Ahora? ¿Me oyes? Ahora perfectamente. Ahora. Perfecto. Decía que yo lo visual siempre me gusta y para muestra, bueno, pues un botón, ¿no? Siempre nos quedamos o buscamos nuestra zona de confort, ¿no? Siempre, aunque sea un agujero, una zanja donde tenemos mucha incomodidad, muy poquita luz y mucha situación rara, nos gusta nuestra zona de confort porque es la que conocemos, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho salir de ahí, y de ahí el refrán, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. El ser humano es así. Es cierto que necesitamos nuestra estabilidad y que no podemos vivir sin saber qué va a pasar mañana, ¿no? En líneas generales, pero sí que tenemos que buscar esa parte del crecimiento y esa parte de la motivación, ese crecimiento personal que nos lleva pues, a seguir mejorando y a seguir también aportando a los demás. Nacho nos hablaba también de esa parte del ser y del pensar, ¿no? Muchas veces nos quedamos con la emoción. Yo soy negativa o yo soy un frustrado o me siento frustrado. El sentimiento no determina quiénes somos. El sentimiento nos está indicando cómo nos sentimos, pero eso no quiere decir que seamos así. Al final, cuando nos basamos en el sentimiento y dejamos que este sentimiento nos arrastre, no estamos dejando un espacio para pensar, para analizar bueno, hoy me siento triste, pero yo soy una persona triste. No. ¿Qué me ha ocurrido para yo sentirme hoy así? ¿Qué puedo hacer para no sentirme triste, ¿no? O qué me está enseñando esta parte de la tristeza, ¿no? Al final, toda esta parte del coaching lo que requiere es un esfuerzo de sinceridad muy grande, porque tenemos primero que conocer nuestras limitaciones para poder plantearnos qué queremos, ¿no? Entonces,
dentro de esos miedos tenemos que encontrar nuestra motivación, ¿no? Pero tenemos que ser también muy realistas en cuanto a nuestras capacidades y tener esas metas que puedan ser asumibles. Yo quiero cambiar, pero cuidado, poco a poco. No nos podemos convertir y no debemos ser personas totalmente opuestas. Tenemos que ir perfilando y tenemos que ir mejorando todas nuestras actitudes y aptitudes, ¿no? Que es de lo que se trata. Por eso es un entrenamiento. Tenemos que potenciar todo ese talento que ya tenemos dentro. Pues tenemos que luchar o lidiar primero con esos miedos al qué dirán. Tenemos que reevaluar también cuáles son nuestros valores, porque a veces están desactualizados, ¿no? O son valores que hemos aprendido, que hemos heredado, que nos han enseñado en casa, en la escuela, la familia, pero a veces esos valores no acaban de encajar con cómo nos sentimos nosotros. Bueno, no está mal cambiar el orden de esos valores o reevaluarlos, ¿no? Lo que es realmente importante para nosotros, lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos hace salir motivados de casa. Esos valores son los que tenemos o en base a los que tenemos que reflexionar. Tenemos constantemente ese miedo a fallar, miedo al fracaso, ¿no? Esa presión de no podemos fallar. Claro que podemos fallar. Debemos esforzarnos por hacer lo mejor posible, ¿no? Pero es que el fallo tiene que estar ahí. Y ese fallo lo tenemos que ver también en positivo porque vamos a aprender de ese fallo y nos va a ayudar a seguir creciendo, ¿no? Tenemos muchos complejos, ¿no? Ya es por una cuestión también cultural, ¿no? Ese miedo al ridículo, a pasar vergüenza. Bueno, luego está toda la presión de esa doble presencia de tengo que ser muy bueno en mi trabajo, pero también muy bueno en casa, ¿no? En el caso de las mujeres nos ocurre un poco la situación de que esperan que trabajemos como si no tuviéramos hijos y que criemos a los hijos como si no trabajáramos, ¿no? Jolín, esa dicotomía es muy complicada, no se puede estar al 100% en el trabajo y al 100% en casa. Al menos no dependiendo simplemente de mí. Necesitamos de esa perspectiva de género, necesitamos de esa corresponsabilidad. Y al final no podemos escondernos de que tenemos una vida personal, que tenemos otras cuestiones que nos motivan y que nos encantan, de igual manera que nos encanta nuestro trabajo, pero hay que conciliar, hay que tener toda esa parte, tiene que tener cierto equilibrio, ¿no? Y aprovecho un poco para contaros una historia que sucedió en Austria en los años 30, en la Gran Depresión. En una localidad del sur había una factoría, una hilandería, ¿no? Y de repente esta quebró y cerró. Esta hilandería daba muchísimo trabajo a muchas personas. Entonces lo que hizo el gobierno fue dar un subsidio a las personas. Este cubría casi el 100% del salario. Solo se les solicitaba que no se emplearan en ninguna actividad de la cual pudieran sacar un rendimiento económico, ¿no? Entonces ocurrió que las personas tenían subsidio, pero también lo que ocurrió es que durante 3 años que duró esa depresión, la población estuvo como en una especie de letargo. La gente dejó de hacer ocio. Las visitas a la biblioteca bajaron un 50%. Las mujeres ya no tenían que preocuparse de que su marido volvía tarde o no volvía porque es que estaba en casa. Es decir, el trabajo nos da sentido, el trabajo nos ayuda a ser ese hilo conductor de nuestra vida y no lo podemos apartar, no lo podemos alinear, está en nuestra vida y nos dota de sentido. Por eso muchas personas cuando se jubilan empiezan a tener esa parte cognitiva, se va deteriorando a marchas forzadas porque de golpe han separado, ¿no? Esa parte o ese esfuerzo cognitivo y ese ritmo que tenían constante y continuamente cada día y ahora no tienen nada que hacer, no tienen otra motivación que les haga estar mejorando y esforzándose a diario. Y por eso empiezan a tener ese deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, pues al final no nos podemos olvidar de que nuestro trabajo forma parte de nuestra vida y que también es un agente motivador del mismo. Por eso tenemos que seguir motivándonos, tenemos que tener esa tensión, esa creatividad, pero en positivo, para querer mejorar y salir de esa zona tan de confort que en ocasiones tenemos y que no nos hace crecer, ¿no? Es un poco también lo que os queríamos trasladar con esta imagen, de que existen los miedos, pero que hay que vencerlos y hay que motivarse, siendo muy realistas, pero eso parte del autoconocimiento propio, ¿no? Nacho, no sé si quieres apostillar algo a esto que estoy contando. Fantástico. Lo que vamos a decirles es Bueno. ahora muy rápidamente, y así ya empiezas con tu parte, Sí. en donde, claro, todo ese proceso de coaching lo que queremos es llevaros hacia el éxito, al mando, que tenga ese éxito de gestión de personas y del propio mando, ¿no? Bueno, pues al final es qué personas tienen éxito frente a qué personas no tienen éxito. Fijaros un poco en estas diferencias, ¿no? Al final leo alguna que me llaman muchas veces la atención, ¿no? Bueno, respiran energía y los que no tienen éxito están llenos de ira, ¿no? Al final es
Claro, el cómo yo gestiono también el cambio, ¿no? El que no tiene éxito tiene miedo al cambio, el que tiene éxito asume el cambio, el que tiene éxito y es una persona exitosa va a aceptar el fracaso, mientras que el que no tiene éxito va a culpar a otros de sus fracasos. Pues la persona exitosa es una persona que habla de sus ideas y la persona que no tiene éxito va a criticar a la gente. Al final, fijaros la cantidad de situaciones en donde la persona exitosa se basa un poco en ella misma y cómo camina con su entorno. Cómo potencia su entorno, cómo hace que tenga un autoconocimiento y además felicite a los demás, además perdone, además tenga gratitud, además, bueno, sepa un poco lo que quiere y hacia dónde quiere que vaya su equipo. Mientras que las personas que no tienen éxito posiblemente no fijan metas, no llevan un control, no atribuyen sus méritos a los demás, sino que se lo atribuyen a ellos mismos, critican, enjuician, guardan mucho rencor, bueno, no aprecian a los demás realmente y tienen muchos miedos a los cambios. Bueno, toda esa situación, ¿qué queremos? Bueno, pues que hagáis este ejercicio, ¿no? En donde esto lo hacemos para este verano, para que tengáis vuestro ejercicio de hacia dónde estáis, hacia el éxito o hacia el no tan éxito, con lo cual tenéis una gran oportunidad de crecimiento. Bueno, pues aquí tenéis 15 preguntas para que pongáis si sí o si no, y dependiendo, pues evidentemente, si tenéis muchos sís, pues estamos muy cerca del éxito. Si tenéis más nos que sís, pues significa que tenéis un proceso muy provechoso de cambio. Bueno, por lo tanto, tenéis un gran reto de evolucionar. Bueno, para acabar, sí que os quiero contar un poco este cuento de Jorge Bucay, que habla un poco de los obstáculos que tenemos en la vida. Voy andando por un sendero, dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que yo deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros, mis ambiciones, mis sueños están en esa ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría ser, aquello a lo cual aspiro o que intento, o por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos. Me imagino que todo eso está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no me importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme veo que una enorme zanja me impide mi paso. Temo, dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que está allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar, pero la meta que deseo está ahí y resisto y empiezo a construir el puente. Pasan horas, días, meses, el puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido, busco la manera de esquivarlo. No hay caso, debo escalarlo. La ciudad está tan cerca, no dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar, descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo a un costado del camino a un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizás por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta, ¿por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Bueno, pues, Mabel, seguimos con la perspectiva de género. Me quito la presentación. Venga, Ahora sí, comparto y ahora indicadme, sí. porfa, que Exacto. sí que estáis viendo mi pantalla, que no pase como antes. Ahora empezamos a ver tu Además pantalla. de, Ahora. vale.
Que además de mi cabeza, la presentación existe. Exacto, sí, ahí está. Esas serán Bueno, las pues tres preguntas. exacto, antes os hemos dejado en estas 3 preguntas para que fuerais reflexionando, ¿no? Y a colación un poco también de lo que os estaba contando Nacho, de ese ejercicio que os propone, si acumuláis muchos noes, tenéis que hacer también un ejercicio de valorar y de ser más autocompasivos, ¿no? Habitualmente somos muy poco compasivos con nosotros mismos, siempre intentamos decir todo lo negativo que tenemos en vez de potenciar lo positivo. Pues vamos a perdonarnos un poco, vamos a admitir que a veces no somos todo lo bueno que nos gustaría y no vamos a quedarnos ahí, vamos a trabajar en cómo hacerlo, ¿no? Pero no en regodearnos en esa parte más oscura y sombría que a veces dejamos que tenga más protagonismo del que debiera, ¿no? Bueno, antes, como os decía, os lanzábamos estas 3 situaciones para ir reflexionando. Entonces, vamos a ver un poco qué claves, ¿no?, necesitamos tener para incorporar esa perspectiva de género. Lo primero es garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Por desgracia, estamos en una sociedad donde esto no existe. Cada día vemos noticias de mujeres asesinadas, maltratadas, etcétera, etcétera. Y lo más triste es que estamos normalizando este tipo de noticias, porque alguien recuerda las 3 últimas víctimas, sus nombres, de que murieron a manos de sus parejas, seguramente no, ¿no? Entonces, estamos olvidando que mujeres a manos de sus parejas están siendo asesinadas y lo estamos normalizando. Pues como sociedad tenemos que empezar ya a tener grandes cambios donde esto deje de ocurrir y sobre todo que deje de ocurrir de una manera tan impune, ¿no? También necesitamos fortalecer las capacidades de las mujeres para poder ampliar nuestras oportunidades, ¿no?, y reducir así esas desigualdades de género. En tercer lugar, tenemos que potenciar, ¿no?, la parte económica de las mujeres para tener o ir en busca de ese bienestar y de ese desarrollo, ¿vale? Entonces, se trata, no es una cuestión unifactorial. Como sociedad, las organizaciones tenemos que trabajar y tenemos que impulsar para que esto ocurra, ¿vale? Entonces, tenemos que partir de qué es esto, la perspectiva de género. La perspectiva de género lo podemos entender como ese concepto que busca mostrar esas diferencias entre mujeres y hombres, pero sin olvidar que el género es un constructo social, no existe como tal, o lo que existe aquí como género, si vamos a la India tendrá otro concepto diferente, o si vamos a China, o si vamos a África. Es un constructo donde al final lo que estamos mostrando o explicando es el comportamiento esperado de mujeres y de hombres. Esto si simplemente hablamos del binomio hombre-mujer, pero como ya sabéis, tenemos muchísimos géneros y muchísimas otras situaciones. El género es amplio y es diverso, y porque las personas somos amplias y somos diversas y las organizaciones tienen que ser así, porque al final una organización no deja de ser un microcosmos, ¿no?, que al final tenemos gente de diferente etnia, de diferente edad, de diferente tendencia, tanto sexual como política. Tenemos a personas muy distintas, pero que nos están sumando dentro de nuestra organización. Y esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esa perspectiva de género, que a veces nos centramos mucho en el género hombre o mujer, pero aplicar la perspectiva de género también significa, si soy una empresa que doy servicios, pues que mi atención al cliente no sea únicamente en castellano o en catalán, sino que pueda ponerla en inglés, que la pueda poner en chino, que lo pueda poner en varios idiomas. Eso también es perspectiva. Eso también estamos abriendo a que cualquier persona se sienta cómoda en nuestra organización, que no haya ningún tipo de sesgo, no sea una cuestión idiomática, no sea una cuestión del género por sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y como a nosotros nos gusta mucho ejemplificar y para que lo veamos muy claro, porque, insisto, tenemos siempre como retumbando en la cabeza el concepto, ¿no?, de la perspectiva, pero vamos a ver cómo lo tenemos súper interiorizado porque es una cuestión cultural, es algo aprendido el género. Nos han dicho desde que nacimos que las niñas llevan pendientes, que los niños juegan con camiones, que hay unos trabajos que son de hombre, que hay unos trabajos que son de mujer, o que hay unas actitudes que tienen los hombres y las mujeres no, y al revés, ¿no? Esa parte como que las mujeres pueden mostrar más su parte emocional, la parte del cuidado a terceros, en cambio los hombres pues tienen esa parte más de la responsabilidad, de ser más serios, no mostrar esa parte de los sentimientos porque puede denotar cierta situación de debilidad, ¿no? Entonces, romper ese constructo social es muy complicado y es muy complicado si no lo interiorizamos, si no lo aceptamos, que somos así. Yo siempre digo que lo primero es aceptar que todos somos machistas por cultura y luego tenemos que decir,
vale, esto es como lo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Me reconozco y ahora quiero dejar de serlo, ¿no? Ahora quiero abrir la visión y quiero reeducarme, ¿no? Nacho nos hablaba de olvidar lo aprendido para volver a aprender. Pues tenemos que reeducarnos constante y continuamente, y con el género pasa esto. Si os parece, vamos a ver un vídeo. Decidme si se oye, por favor. Parece un ángel. ¿Un ángel? ¿Se oye? Es una Sí. mujer. Sí. Y todas son como el veneno. Tienen muchos remilgos. Si las mujeres son como el veneno, ¿significa que son malas? ¿Por qué? Serviré de mucho. Sé lavar, coser, barrer y cocinar. Si Blancanieves sabe barrer, lavar y cocinar, ¿qué sabemos hacer nosotros? ¡Se escapa! ¡Cógelo! ¡La profe! ¿Pero cómo te has puesto? ¡Mira qué manchas! ¿Qué creéis que pasará ahora? Tu madre tendrá que frotar durante horas. Mi mamá no frota. Es cierto, porque vuelve a la fuerza de VIP Express. Os presentamos a Rosita la cerdita. Es ama de casa y está muy atareada. Quiere presentarse al concurso Canta, pero no tiene tiempo. ¿Cómo lo conseguirá? Buenos días a todos. Vestíos antes de bajar a desayunar. Rosita, ¿has visto las llaves del coche? Las llaves están en el bolsillo de tu chaqueta. Ah, ya las he encontrado. Adiós, cariño. Adiós, Norman. Si no hubiera inventado su máquina, ¿qué otra opción habría tenido? Yo también soy una princesa. Espera, ¿qué? ¿Por qué piensan que no es una princesa? ¿Qué clase de princesa eres? ¿Qué clase? ¿Tienes pelo mágico? No. ¿Manos mágicas? No. ¿Te hablan los animalitos? No. ¿Has sido envenenada? No. ¿Maldecida? No. ¿Secuestrada o esclavizada? No. ¿Estáis bien? Voy llamando a la policía. Entonces supongo que hiciste un trato con una bruja submarina por el que te quitó la voz a cambio de un par de piernas humanas. No. Dios santo, ¿quién haría eso? ¿Te han dado un beso de amor verdadero? Bah. Y ahora la pregunta del millón. ¿Todos dan por hecho que tus problemas se solucionan cuando aparece un hombre grande y fuerte? ¡Sí! ¿De qué va todo esto? ¡Eres una princesa! ¿Por qué tiene que solucionar un hombre los problemas de las mujeres? Soy Fernanda Maciel, soy brasileña, pero vivo aquí en España hace 5 años. Soy corredora profesional de ultra trail, o sea, longas distancias y siempre por montaña. Me encanta la montaña. Empecé a correr porque no quería pedir a mi padre dinero para correr un autobús hacia el cole y volver. Entonces empecé a correr descalza por Brasil y al final me gustó, me gusta correr. Y con el dinero de las carreras que ganaba, pues pagaba la universidad. Así que esto... ¿Qué hace feliz a Fernanda? ¿Cómo ha conseguido superar los problemas y retos que se le han presentado? ¿Por sí misma o ha dependido de algún hombre fuerte? ¿Qué personas importantes conocéis en el mundo de la ciencia? Realmente lo que más me apasiona es el descubrir, el investigar. Mucha gente pensaba que yo no era jefa, ¿no? Yo llegué a España ya siendo jefa, pero bueno, como no era tan joven, era una chica, me ofrecieron la oportunidad de organizar congresos científicos. Y yo siempre los ponía paritarios, incluso más mujeres, porque en mi campo es que hay muchas mujeres. Y recuerdo comentarios como diciendo, uy, cuántas mujeres, si hay más mujeres que hombres. Como diciéndome, oye, a ver, ¿seguro que esta gente que tú estás trayendo aquí son los mejores? ¿Es raro que existan muchas mujeres científicas? ¿Por qué creéis que llamaba la atención que hubiesen tantas mujeres en el Congreso? Bueno, un poco la idea era mostrar, ¿no?, cómo desde algo tan aparentemente inofensivo como una película de dibujos animados, vemos cómo ya están esos sesgos, ¿no?, de lo esperado, ¿no?, de que la protección viene del hombre. Si vemos ese anuncio es antiguo, pero si buscamos a día de hoy seguimos encontrando anuncios machistas o anuncios donde ese sesgo de género está ahí, ¿no?, de lo que se espera o quién tiene que limpiar, quién tiene que hacer las tareas del hogar y quién tiene que estar trabajando, ¿no?
Luego si vemos la parte de esta gran científica, ¿no? Cuando le ponían un poco en cuestión por qué en esas ponencias habían tantas mujeres y había tan poco hombre, ¿no? Como diciendo, si aquí hay tanta mujer, vamos a poder hablar de cosas serias, de cosas realmente que aporten. Bueno, está ahí, ¿no? Entonces, como os decía, forma parte o tenemos que tener entre todos ese compromiso por romper esas barreras de compromiso, por integrar, ¿no? No sé, Nacho, como no veo la pantalla, no sé si alguien está comentando algo, si queréis comentar algo del vídeo, si no, continúo. No están comentando nada, están de 19 de julio ahí Vale. tranquilos. O sea que puedes Bien. seguir. Vale, pues un poco la idea es esta, ¿no? ¿Cómo hacemos esta promoción desde de la perspectiva de género como esa estrategia empresarial, ¿no? que tenemos que tener? Al final, nosotros tenemos una herramienta clave y es una herramienta en la que creemos firmemente, que es el plan de igualdad. El plan de igualdad es esa herramienta que nos va a dotar de mecanismos y herramientas para tenerlo todo más o menos diagnosticado, evaluado y controlado. Pero ojo, cuidado con esto, que yo tenga una herramienta que me evalúa, que me diagnostica y que me dice qué tengo que hacer. Si yo no tengo ese compromiso, si yo no me lo creo, no nos va a servir de nada. Entonces, es una gran herramienta que debemos de tener, pero que debemos de creérnosla de inicio, ¿no? Entonces, a nivel empresarial necesitamos que las empresas se crean esa situación y que quieran ser inclusivas, que quieran tener toda esa parte participativa y que todo el mundo suma independientemente del género que tiene atribuido esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más inclusivos seamos, más ricos vamos a ser como organización, más ricos en la parte de personas, ¿no? Que al final son las que trabajan dentro de nuestra organización y la que nos dan esa parte económica, ¿no? Esos beneficios. Si no tenemos grandes equipos, grandes profesionales, al final nuestra organización no nos lleva a nada, ¿no? Entonces, mientras más plurales seamos, mejor situación a ese nivel vamos a tener, ¿no? Porque nos vamos a asegurar que tenemos a las mejores personas trabajando en nuestra organización independientemente de su género. Esa perspectiva en el ámbito laboral, como os decía, nos ayuda mucho el tener en nuestras organizaciones ese plan de igualdad. Ese plan de igualdad, como sabéis, es obligatorio para empresas de más de 50 personas, ¿no? Entonces, las empresas que tienen menos de 50 no tienen esa obligatoriedad, pero que sí pueden trabajar en programas por la igualdad. Es decir, aunque no tengamos una ley que nos obligue a tener ese plan de igualdad, podemos tener ya esa voluntad de cambio, esa voluntad de querer incorporar, de querer asegurar que nuestra organización igual trabajo, igual salario, independientemente del género, que todo el mundo tiene la misma posibilidad de promocionar, todo el mundo tiene la misma posibilidad de conciliar, porque esto sería otra cuestión, ¿no? ¿Cómo se entiende la conciliación dentro de las organizaciones? ¿O a quién se entiende que debe de facilitarse que pueda conciliar más? Pues no es a las mujeres, es a los hombres, es a todas las personas. Hablábamos antes que el trabajo al final articula un poco o pasa, es transversal por nuestra vida y no lo podemos apartar, ¿no? Luego, todos necesitamos poder conciliar, todos tenemos situaciones personales, podemos tener hijos o no tenerlos, podemos tener personas mayores a nuestro cargo o simplemente podemos querer ir a ese gimnasio que, como os decía Nacho, nos apuntamos y estamos ultra motivados y ultra convencidos de ir mientras estamos firmando el contrato y luego ya no vamos, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que ayudar a fomentarla y todo parte del me lo creo, ¿no? Me lo creo y entiendo que esto es bueno para mi organización. Con la finalidad de ¿qué? De no perpetuar esas situaciones de desigualdad o discriminación que a día de hoy se dan, ¿de acuerdo? De hecho, la ley a día de hoy nos obliga a explicar o de algún modo indicar por qué tenemos brechas superiores al 25%. Esto es una brutalidad, pero aún la ley es consciente del país en el que estamos y deja ese margen de un 25%. O sea que aún así podemos encontrar empresas donde un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo, el hombre está cobrando hasta casi un 25% más simplemente por el hecho de ser hombre y no pasa nada. Pues esto tenemos que entender que no puede suceder, que no es correcto y que porque toda la vida haya sido así, pues no tiene que serlo ya. Lo que hablábamos antes de los valores, ¿no? Es que siempre se ha hecho así. Bueno, pues que igual estábamos equivocados, ¿no? O es que igual como seres humanos tenemos la capacidad de evolucionar, ¿no? Y es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir.
¿Cómo aplicamos esta perspectiva? Pues con este plan de igualdad en empresas de más de 50 y en esos programas por la igualdad en empresas de menos de 50. Al final se trata de tener ese factor cultural de la igualdad dentro de la organización, de querer que todas las personas, porque es que a nosotros ya nos gusta hablar evitamos el vosotras y vosotras y nos gusta hablar de personas, ¿no? De cuidar a las personas, de tener esos entornos laborales que sean lo más saludables posibles, porque como bien decía al principio, teníamos esa parte de los riesgos psicosociales que están ahí hasta que no se evalúan, no sabemos hasta qué punto pueden afectar ya no solo a la salud mental de las personas, que, ojo, es una cuestión muy importante, pero también al rendimiento, a la satisfacción. Entonces, tenemos que preocuparnos mucho más de las personas y eso parte por integrar esa perspectiva de género, por saber a quién tengo en mi organización, qué necesidades tienen esas personas, ya sea por una cuestión de una discapacidad, por una cuestión de edad, por una cuestión de género. Las personas pasan o deben pasar muchos años en una organización y no es igual tener 20 años que tener 40, que tener 60. Las necesidades y las capacidades de las personas van variando. Quizá no tenemos tanto aguante en unas situaciones, pero tenemos mucha experiencia y mucho conocimiento, ¿no? Porque el tiempo y la experiencia nos han dotado de todas esas herramientas, ¿no? Pues todo eso hay que ponerlo en valor. Necesitamos tener valoraciones de los puestos de trabajo con perspectiva de género. Tenemos que saber qué es lo que estamos valorando exactamente, qué le estamos pidiendo a nuestra plantilla. Y eso pasa por tener esas valoraciones del puesto de trabajo con esa perspectiva de género. Al final tenemos que aplicar esa perspectiva de género a nuestras evaluaciones de riesgo. Es totalmente fundamental. Un mismo puesto de trabajo no tiene la misma connotación si lo ejerce un hombre que una mujer. Pues esto lo tengo que tener en cuenta. En este puesto, ¿a quién estoy evaluando? ¿Al genérico masculino? ¿Por qué? Porque siempre he tenido hombres, de acuerdo, pero si en caso de que tenga una mujer, ¿qué condiciones pueden afectar? Habrá situaciones donde no, porque pueda ser un trabajo más de oficina, pero si es un trabajo más físico, en función de la edad de la persona, del momento vital de la persona, sí que puede haber una connotación o sí que puede haber una diferenciación donde tengo que tener en cuenta el género. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa parte es súper importante. ¿La aplicamos? Pues, ¿cómo aplicamos esta perspectiva? Pues tenemos que poner freno al sexismo, tenemos que tener esas políticas de buenas prácticas, de el comportamiento aceptado y no aceptado que tenemos en nuestras organizaciones, esos procedimientos para poder solventar situaciones de conflicto o de acoso. Insistimos, el entorno empresarial, el entorno laboral tiene que ser un entorno seguro para todas las personas, donde no haya discriminación, donde no haya situaciones sexistas, situaciones de acoso de ningún tipo. ¿Vale? Tiene que ser un sitio donde las personas pues, puedan ir a desarrollarse y no a pasar un mal momento o a tener situaciones incómodas. ¿De acuerdo? Tenemos que dejar de dividir a hombres y mujeres en tareas pues, en función de los roles que tenemos entendidos y aceptados. Tenemos que fomentar ya desde la escuela, ¿no? Los niños lo tienen hoy en día muy claro, pero a veces cuesta, ¿no? Cuesta sobre todo cuando llega ese momento de Navidad y vamos a comprar juguetes y vemos los pasillos azules y los pasillos rosas. Al final parece que si me voy al rosa y tengo un niño estoy haciendo algo mal o estoy contribuyendo a que puedan pasarle cosas raras a esa criatura o de repente le haga un cambio en la cabeza. Son juguetes y los niños solo quieren jugar, ¿no? Pero nos han enseñado que el azul es de niño y los rosas es de niña. Bueno, pues vamos a ver que el arco iris es amplio y existen muchos más colores y situaciones, ¿no? Y al final es un poco lo que tenemos que poner en cuenta. Tenemos que destruir esos estereotipos, los tenemos súper arraigados. A veces de algunos somos muy conscientes, pero de otros no. De igual modo pasa con esos micromachismos, ¿no? que tenemos en nuestro día a día, pero son así como muy sutiles y pasan desapercibidos. Pues al final no es más que mantener ese estereotipo y mantener esa situación de machismo dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra organización, ¿sí? Y sobre todo, las políticas que tenemos en nuestra empresa van a marcar el camino. Pues tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que queremos transmitir y sobre todo ese faro, ¿no? Que dice Nacho, ¿dónde queremos ir? ¿Hacia dónde? Vamos a preparar nuestra estrategia, nuestro cambio, ¿no? ¿Cómo queremos que nuestras personas se encuentren dentro de nuestra organización? ¿Sí? Vamos a ver un poco la evolución de la mujer. Me gusta ponernos así un poco desde el antes de Cristo, de esa mujer primitiva, que al final tenía más esa función de recolectora, de protectora de los hijos y del hogar y también del hombre. De ahí avanzamos, parece un poco, y llegamos ya a esa mujer de época, ¿no? En ese 1300 ya, después de Cristo, donde lo correcto de la mujer era ese comportamiento esperado
de ser muy correcta, muy educada, muy de sus labores, ¿no? Esta frase tan manida que tenemos escuchada de las labores de la mujer, o sea, lo esperado de la mujer. Hay unas labores de mujer y unas labores de hombre, ¿no? Bueno, pues esta mujer de época estaba aquí, la pobre, por desgracia. Luego llega ya esa revolución industrial, donde tenemos a los hombres en la guerra y alguien tiene que ir a trabajar. Va la mujer, pero no va con las condiciones del hombre. Va en situaciones mucho peores, en una situación económica igual pagada o equiparada a lo que se les pagaba a los niños, haciendo el mismo trabajo que en este caso los hombres, ¿no? Avanzamos un poco más y ya en 1948 empieza ese sufragio femenino, ¿no? Ya después de mucha lucha y de esa ardua tarea de conseguir derechos de la mujer, al final se puede tener ese sufragio femenino. Seguimos avanzando y en 1900 la ONU determina en 1973 ese Año Internacional de la Mujer. Y avanzamos un poquito más y llegamos a 2022 y en Estados Unidos el Tribunal Supremo deroga el derecho del aborto a las mujeres. Es decir, estamos en 2022 y aún un hombre decide lo que una mujer puede o no hacer con su cuerpo y, sobre todo, más importante, con una vida que lleva dentro de sí, ¿no? Entonces, a veces decimos, no, si esto de la igualdad ya lo tenemos superadísimo, si esto no hace falta, si esto ya lo tenemos todo clarísimo. No tenemos tan claro. Estamos hablando de primer mundo, ya no hablamos de Asia, ya no hablamos de África, ya no hablamos de otras situaciones. Hablamos de Estados Unidos, donde había un derecho y una serie de señores, 6 jueces en concreto, deciden que no, que esto no puede ser así. Bueno, pues tenemos que seguir reflexionando mucho sobre esto, ¿no? Sobre la parte de interiorizar esa perspectiva de género y de verdad creernos que nadie debería de determinar qué puedes hacer o no con tu cuerpo, ¿no? O por el hecho de ser hombre, no podemos entender que existe una capacidad, una superioridad de algún tipo, divina, física, mental, que dé derecho a cuestionar este tipo de situaciones tan profundas y tan íntimas, ¿no? Bueno. ¿Qué obstáculos, además, encuentran las mujeres dentro de la empresa? En muchas ocasiones vemos que la designación de los puestos directivos son a dedo, no es una cuestión de vamos a ver qué capacidades, qué méritos vamos a comparar, vamos a valorar. En muchas ocasiones es por unas cuestiones de relaciones que se tienen o que se mantienen fuera del entorno laboral, en esos afterworks donde se siguen, ¿no? Se mantienen reuniones, se generan muchas situaciones de acuerdos, de negociaciones, y en esos ámbitos eminentemente son masculinos, ¿sí? Luego están las estructuras jerárquicas. Antes Nacho nos ponía el ejemplo, ¿no? De esos 4 directivos que llevan 10, 15, 20 años y se incorpora una mujer. Pues evidentemente ellos lo van a vivir como una situación de amenaza y ella se va a esforzar mucho, 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 pero por mucho que tú te esfuerces, si la cultura es totalmente opuesta, van a estar en un constante choque, ¿no? de trenes y va a ser muy complicado que puedan al final sumarse y ayudarse mutuamente, ¿no? Después está todo lo que tiene que ver con esa inseguridad interna, ¿no? Aquí entramos con los bloqueos, con esos pensamientos que nos mantienen enganchadas, ¿no? De no voy a estar a la altura, de que lo que se espera de mí es autoexigencia en ocasiones exagerada, que también por un factor cultural es como que tenemos que estar constantemente demostrando esa parte de qué buenos profesionales somos, que nunca fallamos, que nunca nos cansamos. Pues evidentemente, igual que los hombres, fallamos, nos cansamos y muchas veces somos fantásticas y a veces no lo somos tanto, pero como cualquier otra persona, ¿no? Pero sí que tenemos un poco interiorizada esa inseguridad. Pues hay que dotar a las personas de esa tranquilidad, de esa seguridad, de lo que sí que sabe, de sus aptitudes y de la actitud que muestra con todo esto, ¿no? También hacemos muchas veces esas asociaciones libres, que a veces son correctas, pero a veces nos lleva a esa parte negativa y a esa parte de autodestrucción, ¿no? Que tenemos. Y sobre todo los estereotipos. Luchar cada día contra esos estereotipos de género es muy complicado y necesitamos caminar de la mano hombres y mujeres para acabar de romper esos estereotipos de una vez por todas, porque esto no se trata de que las mujeres tengamos que estar luchando por esa perspectiva de género, sino que entre todos entendamos que es beneficioso para la organización. ¿Por qué? Antes os hablaba del techo de cristal, que no es más ese punto, esa metáfora donde las mujeres avanzan quizás hasta un mando intermedio, pero nunca llegan a estar en la cúpula, la ven, pero no llegan, ¿no? Pues esto es importante, porque ¿qué vemos cuando tenemos esa parte de hombres y mujeres? Pues vemos que las mujeres aportamos muchísima creatividad, visión, buena gestión, se multiplica también el talento dentro de la compañía. Mientras más heterogéneos seamos, tenemos más visión, sumamos conocimientos, experiencias, puntos de vista totalmente opuestos. Esto nos enriquece y nos hace crecer. Y luego, evidentemente,
todo lo que fomentamos dentro de nuestra organización ayuda y tiene un impacto en la sociedad. Entonces también servimos como ejemplo, servimos como motor de trabajar en esa perspectiva y sobre todo de trabajar en esa mejora continua como sociedad, ¿no? Sobre todo una sociedad mucho más igualitaria y más justa para todas las personas que forman parte de ella, ¿no? Como sé que nos estamos quedando sin tiempo, en esta parte ya dejo de compartir para poderos dar la palabra por si a alguien le apetece hacer, bueno, pues algún tipo de comentario, una reflexión, ya sea micro abierto, cámara abierta o por escrito, tanto Nacho como yo encantados de escucharos. Mavia, nos hemos comido el tiempo Sí. un poco de la situación, sí que un poco, a pesar de que esa parte competencial que creo que al principio y ahora Mabel también nos estaba poniendo encima de la mesa, porque al final lo que queremos es un poco que ese coaching, que es un proceso de transformación, es un proceso de cambio hacia el éxito, esta suma de la perspectiva de género, seguimos en este proceso de cambio. Y es decir, tenemos que sensibilizar, potenciar mucho el autocoaching. Es decir, al igual que trabajamos el autoconocimiento, hay que trabajar el autocoaching. En muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es ese trabajo interno, ¿vale? Lo que hablábamos antes, ese grow. Tenemos que trabajar un poco qué metas tengo, qué realidad tengo, qué obstáculos o qué acciones tengo y cuál es mi voluntad y mi compromiso, ¿no? Al final es, si todos hiciéramos ese análisis, un poco todo el proceso que ha contado Mabel, ¿no? De todas esas creencias limitantes, empezaremos a romperlas. El problema es que nos autoalimentamos en esas creencias limitantes, ¿no? Y entonces hacemos nuestros pequeños retos de género también. Y yo creo que hay que empezar a romper. Y es muy importante que la perspectiva de género entre dentro de los principios, de la política y de las estrategias de las compañías. Recursos humanos es la palanca de cambio, evidentemente, o seguridad y salud puede ser la palanca de cambio, pero es muy importante el que utilicen procesos de coaching para trabajar esas estrategias en las personas, en los equipos y especialmente en los mandos. Los mandos son, al principio hablabais del sándwich, ¿no? Siempre nosotros comentamos el sándwich, pero el sándwich entre rebanada y rebanada es pan. Ahora, lo que hay en el medio es lo que da vidilla a todo esto. Lo que hay en el medio es el mando. El mando le pone jamón, queso, o mortadela o chope, no lo sé, lo que decida el mando y la persona que lidera. Entonces, tú le pones el gusto al reto. Ahora, si lo ves como una amenaza, posiblemente entre las dos rebanadas no vaya algo muy sabroso. Bueno, pues es muy importante también valorar que el sándwich hay que verlo como un reto y no hay que verlo como una amenaza. Muchas veces vemos el sándwich como la amenaza y no como el reto. Pero al final es saber hacia dónde caminamos y hacia dónde tenemos que ir. Así que, bueno, como os lanzaremos también nuestra presentación, al final de la presentación os hemos puesto también unas pequeñas fichas de cómo gestionar emocionalmente, porque en el auto-coaching lo más importante es autocontrolarme, ¿no? Autocontrolarme la ira, autocontrolarme la frustración, autocontrolarme la rabia. ¿Por qué? Pues porque lo que comentaba Mabel, al final yo, líder mujer, tengo un grupo de hombres, pues ahí a veces mi gestión emocional es complicada. Hombre que gestiona a algunas mujeres, también su ira, su frustración y su rabia también, bueno, a veces es difícil. Eso hay que trabajarlo mucho. Hay que trabajar mucho el autoconocimiento, hay que trabajar mucho la escucha y hay que trabajar mucho la empatía y no la simpatía. No tenemos que ser simpáticos, tenemos que ser empáticos. Ser simpáticos nos aleja de un mando hacia su equipo. Ser empático acerca al mando con el equipo, ¿vale? Bueno, simplemente daros las gracias, Mavia, por invitarnos. Como verás, le ponemos mucha pasión y a veces demasiada palabra y nos encanta. Y bueno, pues ha sido un placer y ahora, bueno, pues un poco las reflexiones o preguntas que queráis lanzarnos. Las gracias, Nacho, las doy yo a vosotros porque ha sido excelente, magnífica vuestras ponencias, reflexiones y además se están sumando en el chat esas felicitaciones de algunos de los asistentes. Hay quien comenta que habéis facilitado información muy interesante para reflexionar y hay otras personas que os están también agradeciendo por la claridad, la sencillez y desde luego ha sido muy enriquecedor. Así que daros la enhorabuena a los dos. Gracias. Porque lo
no solo lo hemos disfrutado mucho, sino que nos habéis aportado muchísimo. Nos gusta ser cumplidores con los tiempos establecidos por respecto a las agendas de trabajo de todo el mundo, pero si tenéis alguna consulta, los que nos estáis escuchando, que queráis trasladar en el chat, o si alguien quiere levantar la mano y hacer algún tipo de intervención, 5 minutitos y ya cerraremos la sesión, si os parece. Como os decía Nacho, os mandaremos por correo electrónico no solo su presentación, sino también la grabación de este webinar por si os apetece volver a escucharlo o si os apetece compartirlo con miembros de vuestro equipo. Porque además creo que es un material muy bueno para ayudar en esa sensibilización y en esa apertura de mente, ¿no? De hecho, os voy a decir que cuando hicimos la difusión de este evento, lamentablemente todavía recibimos algún que otro correo de respuesta de gente cuestionando, criticando este tipo de iniciativas, ¿no? Y yo pensaba, ojalá estas personas fueran las primeras que asistiesen, porque de alguna manera tomarían conciencia de realmente la importancia y la necesidad de llevar a cabo iniciativas de este tipo, ¿no? Así que bueno, daros las gracias de verdad. Veo que no hay consultas, solo agradecimientos, lo cual es muy bueno. Podríamos estar hablando toda la mañana con vosotros. Lo sé, o sea, nosotros nos dejamos llevar, ¿eh? Pero sí que, bueno, lo dicho, agradeceros mucho y sobre todo lo que voy viendo también es un poco que todo el mundo agradece esa visión, ¿no? La perspectiva. Yo creo que es lo más importante. Al final tenemos que romper un poco las creencias de siempre y tenemos que empezar a ver las cosas desde otros enfoques, ¿no? Y cambiar un poco de lado para ver el disco. El disco hay que verlo por la cara A, la cara B y además de canto. Es decir, hay que verlo todo. Y yo creo que ahora empezamos a aprender que hay muchas perspectivas de todo y muchas caras de la moneda, ¿no? Y yo creo que ese es para nosotros es maravilloso el poder bueno, pues estar aquí, contaros y intentar, bueno, pues removeros un poquito ese pensamiento y que además podáis luego llevarlo a la práctica o por lo menos ponerlo en común también con los equipos. Yo creo que es muy importante, como bien decías, ¿no? El trasladar una webinar o una presentación o una idea, porque ese debate yo creo que es importante en las compañías para conseguir esos éxitos y ver realmente la realidad que tenemos, ¿no? Porque Mabel lo decía, mucha gente dice, no, otra vez la perspectiva de género, otra vez la perspectiva de género. Bueno, pues yo creo que sí, la perspectiva de género está aquí y hay que trabajarla. Y a veces esa situación, pues son muchos miedos ante lo que viene. Y entonces hay que romperlos, hay que romperlos. Así es. Estamos en carrera de fondo, se trata de ir sembrando, como decíais, esto echará... Hay para tiempo, sí. Pero seguiremos trabajando de la mano con vosotros, con GSM, y espero que también con el apoyo de Libasal, estoy segura de ello. Y nada, daros las gracias a todos, desearos un buen verano y retomamos este tipo de encuentros en septiembre. Gracias y hasta pronto. Gracias, Mabel, gracias, Nacho. Y creo que Rubén sigue por ahí. Gracias, Rubén, como siempre. Pues gracias. Cerramos. Que vaya muy bien. Cuidaros mucho este verano. Vaya muy bien. Que vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao.